Cuando guarda silencio después de que ella se va, lo primero que siente es confusión. Esperaba una reacción, una protesta, un momento de desesperación. Pensó que la perseguirías, cuestionarías o intentarías arreglar las cosas de inmediato. Pero cuando no lo haces, el silencio la golpea más profundamente que cualquier palabra. Empieza a preguntarse por qué su mundo no se derrumbó sin ella, y esa pregunta por sí sola comienza a atormentarla. Con el paso de las horas, empieza a revivir el momento en que se fue. Las mujeres no esperan que los hombres acepten la separación sin resistencia porque la mayoría de ellos entran en pánico ante la distancia emocional. Tu silencio cambia el guión. Cuestiona la versión de ti que ella creía comprender. Empieza a preguntarse si te juzgó mal, si eras más fuerte de lo que ella suponía o si importaba menos de lo que creía. Entonces la vergüenza la invade. Se fue pensando que tenía la sartén por el mango, creyendo que te derrumbarías o lucharías por su atención, pero tu silencio la hace sentir expuesta. La obliga a afrontar la posibilidad de haber calculado mal tu fuerza emocional. Esa quietud se convierte en un espejo que refleja su propia impulsividad. A medida que el silencio continúa, ocurre algo más profundo. Empieza a extrañar tu presencia, no por lo que solías decir, sino por la estabilidad emocional que le aportabas. Se da cuenta de lo predecible que solías ser, de lo disponible que siempre estabas. Ahora que te has ido, empieza a ver cuánto espacio llenaste en su vida sin siquiera intentarlo. Tu silencio la obliga a sentir las consecuencias de su decisión. Cuando no reaccionas, pierde la tranquilidad de saber que siempre estarás ahí. Esa pérdida se siente más pesada de lo que esperaba. Empieza a pensar en tu ausencia en los momentos más inesperados, mientras hace las tareas del hogar, revisa su teléfono o está en la cama. Se cuela sigilosamente y se hace más fuerte cada día. El silencio también despierta su instinto competitivo. A las mujeres no les gusta sentirse reemplazables, especialmente por un hombre que una vez las valoró profundamente. Cuando no te acercas, empieza a imaginar a alguien más ocupando su lugar, alguien nuevo riéndose de tus chistes, escuchando tu voz o sentándose donde ella solía sentarse. Esas imaginaciones debilitan su confianza de maneras que nunca imaginó. Tu silencio la obliga a evaluar su comportamiento. Puede que no lo admita, pero en los momentos de tranquilidad reflexiona sobre sus errores, reconsidera los argumentos, las faltas de respeto, las suposiciones, las palabras que no debería haber dicho. Cuando no hay ruido de tu parte que la distraiga, sus propios pensamientos se vuelven ruidosos e incómodos. Empieza a acechar tus perfiles, intentando leer entre líneas. Las mujeres hacen esto en silencio y en secreto. No te enviará mensajes, pero revisará todo lo que publiques, cada actualización, cada foto, cada comentario. Tu silencio alimenta su curiosidad porque odia no saber qué está pasando en tu vida. Si esperaba que te derrumbaras sin ella, el silencio se convierte en un golpe para su ego. A las mujeres no les gusta perder el control emocional sobre un hombre sobre el que creían tener influencia. Cuando guardas silencio, ella se da cuenta de que ya no influye en tu estado emocional, y esa constatación hiere su orgullo más que la ruptura en sí. Con el tiempo, el silencio crea un vacío emocional. No la persigues, no discutes, no das explicaciones, simplemente te has ido. Ese vacío la hace sentir tu ausencia más que tu presencia. Empieza a comprender que el esfuerzo, la atención y la energía del pasado no estaban garantizados. Eran privilegios que ella renunció. Tu silencio la hace evaluar tu valor. Cuando alguien siempre está presente, su valor se vuelve invisible. Cuando alguien desaparece, su valor se vuelve innegable. Empieza a recordar tus virtudes, tu amabilidad, tu paciencia, tu apoyo, la forma en que la escuchabas, la forma en que te preocupabas. El silencio hace que todo lo que daba por sentado se vuelva dolorosamente claro. Con el paso de los días, empieza a dudar de su propia decisión. Empieza a preguntarse si alejarse fue un error. Al principio puede que se lo niegue, pero en su interior sabe que algo no encaja. Esperaba alivio,
pero en cambio siente un vacío inexplicable. Tu silencio la hace preguntarse si malinterpretó la conexión. Quizás creía haberte descubierto. Quizás asumió que estabas más apegado a ti de lo que realmente estabas, pero tu falta de reacción la obliga a considerar que quizá no te conocía tan bien como creía. Esa incertidumbre se convierte en su propia forma de atracción. Finalmente, el silencio la hace comprender lo que perdió. No un título, ni una etiqueta, sino al hombre que le dio paz emocional. Empieza a anhelar la estabilidad que le brindaste, el consuelo que ella rechazó y la atención que creía poder reemplazar fácilmente. Ahora se enfrenta a la verdad. Los reemplazos no igualan al original. A medida que el silencio se extiende, el arrepentimiento se instala. El arrepentimiento es un proceso lento. Empieza pequeño y crece con cada día que no te acercas. Ella recuerda tus esfuerzos, tus sacrificios, las cosas que hiciste que nadie más hace. El silencio agudiza esos recuerdos. Tu silencio cambia la narrativa en su mente. Ya no eres el hombre que la persiguió, eres el hombre del que se alejó y que no pudo olvidar. La dinámica cambia. Ella se convierte en la que piensa en lo que podría haber sido, lo que debería haber sido, lo que no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Empieza a imaginar qué diría si te acercara. Ensaya mensajes que tal vez nunca envíe. Escribe y borra una y otra vez. El silencio la lleva a un estado mental donde quiere explicar, justificar o reconectar, incluso si finge que no le importa. Al final, se pregunta si ya lo superaste. Esa pregunta la corroe. La idea de que sanaste más rápido de lo que esperaba la desestabiliza emocionalmente. Empieza a anhelar la seguridad que antes ignoraba. Cuando guardas silencio después de que ella se marcha, lo primero que la golpea es el vacío inesperado en el espacio que solías llenar. Pensó que alejarse le daría libertad, paz o alivio emocional, pero en cambio se encuentra con un silencio que se siente más pesado que tu presencia. Ese silencio se convierte en un recordatorio de cuánto subestimó tu valor y comienza a sentir el peso de una decisión que tomó demasiado rápido. Tu silencio la obliga a darse cuenta de que ya no tiene acceso a tu calidez emocional. Antes conocía tus reacciones incluso antes de actuar, pero ahora no ha encontrado nada. Ningún mensaje, ninguna llamada, ningún enojo, ninguna tristeza, solo un vacío. Ese vacío se convierte en un poderoso cambio psicológico porque le recuerda que perder a alguien no es ruidoso, es dolorosamente silencioso. A medida que el silencio se extiende, ella comienza a revivir cada momento en su cabeza. Las mujeres no olvidan fácilmente, analizan, diseccionan, se cuestionan a sí mismas, y sin nada que venga de ti para distraerla, termina atrapada en su propia mente, preguntándose si te juzgó mal, si malinterpretó tu fuerza, si se alejó de un hombre con más autocontrol del que creía. El silencio también golpea su ego. Lo admitiera o no, esperaba que la persiguieras. Esperaba que pelearas, discutieras o suplicaras. Pensó que la historia giraría en torno a su decisión. Pero cuando guarda silencio, se da cuenta de que el guión ya no le pertenece. En el momento en que se alejó, asumió que tenía la última palabra, pero tu silencio le dice que no. Entonces la inseguridad comienza a aparecer, empieza a hacerse preguntas que nunca imaginó. ¿Ya me superó? ¿Dejó de importarle antes de que me fuera? ¿De verdad fue tan fácil dejarme ir? Estos pensamientos no surgen de la debilidad, sino del impacto de perder a un hombre que se niega a derrumbarse. Tu silencio hace que te vea de otra manera. La imagen emocional que tenía de ti empieza a cambiar. Ya no ve al hombre siempre disponible, siempre atento y siempre comprometido que creía conocer. En cambio, ve a un hombre capaz de distanciarse emocionalmente, y esa independencia emocional se convierte en algo que no se dio cuenta de que le resultaba atractivo hasta que la perdió. Con el paso de los días, tu silencio se convierte en un desafío que nunca vio venir.
Las mujeres se sienten atraídas por hombres que no se conmueven fácilmente, que no se dejan sacudir fácilmente, que no se dejan controlar fácilmente por las emociones. Y ahora que ve que no la persigues, empieza a sentir la atracción de una nueva dinámica, una en la que ella es la insegura. El silencio crea espacio para la imaginación, y la imaginación es poderosa. Cuando no sabe qué haces, con quién estás o qué piensas, su mente crea escenarios. Algunos la despiertan curiosidad, otros la ponen nerviosa, otros la ponen celosa, pero todos la obligan a pensar en ti más de lo que esperaba. El silencio la hace reflexionar sobre los buenos momentos en lugar de los malos. Cuando las parejas se separan, las discusiones se desvanecen más rápido que los recuerdos de comodidad, conexión y estabilidad. Tu silencio permite que esos buenos momentos afloren y de repente ella recuerda la versión de ti que una vez apreció. También empieza a compararte con otros hombres. Y la mayoría de los hombres, sobre todo los nuevos, no pueden igualar tu profundidad emocional, tu paciencia, tu comprensión ni tu constancia. El silencio amplifica esas cualidades porque se da cuenta de que eran poco comunes y las cosas raras se vuelven valiosas cuando desaparecen. Tu silencio también comunica algo que no puede ignorar. Te valoras. No estás rogando, suplicando ni intentando hacerle cambiar de opinión. Ese nivel de autoestima es atractivo a nivel psicológico porque demuestra fortaleza. Y la fortaleza en un hombre se convierte en algo que una mujer siente antes de admitirlo. A medida que el silencio continúa, empieza a pensar en qué diría si decidiera acercarse. Empieza a construir frases en su mente, intentando predecir cómo reaccionarías. Ese ensayo interno muestra una cosa clara. Todavía se siente conectada, aunque finja no estarlo. Su curiosidad se convierte lentamente en tensión emocional. Empieza a preguntarse si eres más feliz sin ella, si has crecido, si has cambiado. El silencio la hace imaginar una versión diferente de ti, una a la que ya no tiene acceso, y ese desconocido se convierte en su propia forma de atracción. Con el tiempo, el arrepentimiento empieza a infiltrarse silenciosamente. No es un arrepentimiento ruidoso, no es un arrepentimiento dramático, sino el tipo de arrepentimiento que aparece por la noche, cuando está tumbada y navegando, sintiendo un dolor repentino al darse cuenta de que rechazó a un hombre que no era como los demás. El silencio a menudo revela la verdad. No fuiste fácil de reemplazar. Tu silencio también la obliga a afrontar sus propios defectos. Cuando alguien no reacciona, elimina la distracción. No puede culparte, discutir contigo ni justificar su decisión. Tiene que reflexionar sobre sí misma, y reflexionar sobre sí misma suele ser más doloroso que cualquier conversación sobre una ruptura. Empieza a anhelar la estabilidad que una vez le brindaste. No la relación ni la etiqueta, sino la sensación de estar emocionalmente arraigada por un hombre que la comprendía. Ahora que ya no la tiene, se da cuenta de cuánto dependía de tu constancia. Si guardas silencio el tiempo suficiente, ella empieza a temer volver contigo solo para descubrir que la puerta ya no está abierta. Este miedo es poderoso. Es el miedo a una oportunidad perdida, el miedo a ser olvidada, el miedo a darse cuenta de que el hombre que creía que siempre estaría ahí se ha convertido en una versión más fuerte de sí mismo. Cuando guardas silencio después de que ella se marcha, el primer cambio que siente es la pérdida de certeza emocional. Estaba acostumbrada a saber exactamente cómo te sentías, exactamente cómo reaccionabas, exactamente cuánto te involucrabas. Pero ahora el silencio elimina toda esa previsibilidad. De repente, ya no puede interpretarte, y esa incertidumbre se convierte en lo más fuerte en su mente. Un hombre que una vez entendió se convierte en un hombre que ya no puede descifrar. Tu silencio la obliga a enfrentarse a lo único que nunca pensó que sentiría, la duda, no sobre ti, sino sobre sí misma. Se pregunta si malinterpretó su propio valor en tu vida. Se pregunta si sobreestimó su impacto. Se pregunta si asumió demasiado. La duda la sacude como las discusiones jamás podrían, porque la duda surge de dentro.
Con el paso de los días, empieza a percibir que tu silencio no es por ira, sino por aceptación, y la aceptación golpea más fuerte que cualquier reacción emocional. Cuando un hombre acepta su marcha sin intentar detenerla, se da cuenta de que quizá no fue tan esencial en su mundo como creía. Esa constatación crea un miedo silencioso que no comparte con nadie. El silencio tiene la capacidad de hacerle reconocer los pequeños rituales que una vez compartió contigo, los mensajes matutinos, las bromas privadas, los momentos tiernos, las pequeñas actualizaciones. Todas las cosas que no valoraba lo suficiente de repente se convierten en momentos que extraña. Empieza a notar los espacios vacíos donde tu presencia solía encajar con tanta naturalidad. Tu silencio despierta una parte de su ego que intenta ocultar incluso de sí misma. Esperaba que la extrañaran con fuerza, que la sintieran al instante, que la persiguieran con pasión. Cuando eso no sucede, su ego empieza a doler. La idea de que un hombre al que una vez tuvo acceso ahora sea emocionalmente inalcanzable la hace cuestionar todo lo que suponía sobre su conexión. Cuanto más tiempo permaneces en silencio, más empieza a imaginar escenarios que perturban su paz. Se imagina que sigues adelante, se imagina que alguien nuevo llama tu atención, se imagina que la olvidas poco a poco. Cada escenario la afecta un poco más porque se da cuenta de que quizá ya no sea el centro de su mundo. Empieza a buscar pistas, revisa tu actividad en línea, presta atención a lo que publicas, nota los cambios en tu comportamiento, empieza a leer en los detalles más pequeños, una nueva imagen, un tono diferente, una energía más segura. Tu silencio la convierte en una observadora, aunque finja que no le importa. Te conviertes en el misterio que ella no esperaba perseguir. Las mujeres se sienten naturalmente atraídas por lo que no pueden comprender del todo, y tu silencio te vuelve impredecible. Te conviertes en la pieza del rompecabezas que ella creía haber colocado correctamente, solo para darse cuenta de que nunca comprendió el panorama completo. Sus emociones comienzan a fluctuar. En un momento se convence de que está bien y al siguiente siente una tristeza inexplicable. El silencio que mantienes crea un contraste emocional en su mente. Recuerda la versión de sí misma a tu alrededor, más feliz, más tranquila, más conectada. Ahora siente la ausencia de esa versión y eso la inquieta. Con el paso del tiempo, el silencio comienza a resaltar tu fortaleza. El silencio emocional no se trata de ignorar, se trata de autocontrol. Ella comienza a admirar tu capacidad de mantenerte firme, incluso si no lo admite. Esa disciplina emocional le hace verte como un hombre con límites, algo que quizás no haya valorado antes, pero que ahora respeta profundamente. También comienza a reflexionar sobre sus propias acciones de maneras que nunca lo hizo cuando estabas presente. Cuando alguien está cerca, es fácil justificar errores o culpar a otros, pero el silencio aleja a la otra persona de la conversación, dejando solo sus pensamientos. Empieza a ver los momentos en que actuó por impulso, ego o inseguridad, y cuanto más los ve, más responsable se siente de por qué terminaron las cosas. Tu silencio se convierte en un espejo de su crecimiento. Empieza a darse cuenta de que alejarse fue fácil, pero aceptar las consecuencias no. Empieza a pensar en qué haría diferente si tuviera otra oportunidad. Ese tipo de reflexión solo ocurre cuando ya no tiene acceso a tu consuelo. Con el tiempo empieza a anhelar la seguridad emocional que una vez le brindaste. No la relación ni la etiqueta, sino la sensación de ser comprendida, la sensación de estar tranquila, la sensación de ser valorada. Tu silencio le recuerda que esas emociones nunca estuvieron garantizadas y empieza a valorarlas de una forma que antes no lo hacía. Empieza a comparar a las personas nuevas que conoce contigo, y esas comparaciones rara vez las favorecen. Puede que ofrezcan atención, pero no profundidad, interés, pero no consistencia, adulación, pero no autenticidad. Y de repente se da cuenta de que lo que tenía contigo no era tan común como creía.
Tu silencio la empuja a asumir la responsabilidad. No puede escapar de la verdad de que se alejó y ahora tiene que vivir con lo que eso realmente significa. No hay argumento que lo disimule, ninguna explicación tuya que lo suavice. Debe aceptar que perder a alguien que la apreciaba profundamente es una consecuencia que ella misma creó. A medida que su tormenta emocional interna crece, empieza a recordar tus fortalezas, tu paciencia, tu amabilidad, tu presencia. Estos recuerdos resurgen no porque quiera romantizar el pasado, sino porque el silencio elimina el ruido y aporta claridad. Y la claridad siempre revela lo que más importa. Incluso puede que empiece a envidiar tu capacidad para mantener la compostura. Quizás desee tener la misma fuerza emocional, el mismo respeto por ti misma, la misma confianza serena. Esa envidia se convierte poco a poco en admiración y la admiración en apego. Cuando guardas silencio después de que ella se aleja, tu ausencia empieza a ocupar su mente de una forma en que tu presencia nunca lo hizo. Ella empieza a notar los sutiles vacíos que dejas, la energía tácita que falta. Cada rutina que una vez compartió contigo de repente se siente incompleta y empieza a sentir el peso de lo que daba por sentado. El silencio amplifica la ausencia y la ausencia despierta el anhelo. Empieza a analizar sus propias acciones más que las tuyas. Sin palabras tuyas que la distraigan o expliquen, sus pensamientos se convierten en su propio juez. Empieza a revivir momentos de los que se arrepiente, a cuestionar las decisiones que tomó y a preguntarse si calculó mal el valor de tenerte en su vida. Esa introspección es la semilla del arrepentimiento y el deseo. El silencio desafía su percepción de control. Las mujeres están programadas para poner a prueba los límites emocionales, para ver cuánta influencia tienen. Cuando eliminas tus reacciones, eliminas el campo de juego que ella espera. Descubre que el control que creía tener ha desaparecido y esa comprensión empieza a inquietarla. Ahora es ella quien intenta comprender las reglas. Tu tranquila ausencia despierta su curiosidad emocional. Empieza a hacerse preguntas que nunca se hizo cuando estabas constantemente presente. ¿Cómo se siente realmente? ¿Está bien sin mí? ¿Me extraña? Estas preguntas crean una atracción mental hacia ti que ella no anticipó, una búsqueda silenciosa que comienza en su propia mente. Cuanto más tiempo permaneces en silencio, más empieza a sentir tu valor sin que digas una palabra. Empieza a recordar el apoyo que le brindaste, la paciencia que demostraste, la constancia que mantuviste. Esos rasgos, antes normales y quizás pasados por alto, ahora se convierten en tesoros que siente haber perdido. El silencio replantea su perspectiva sobre lo que tenía. Nota el contraste entre su vida contigo y sin ti. Cuando estabas presente, ciertas cosas podían parecer normales, una simple sonrisa, una conversación reconfortante o simplemente tu atención en ella. Ahora, en la tranquilidad, siente la ausencia de esos pequeños pero poderosos momentos y resuena profundamente. Se da cuenta del peso de lo que le costó alejarse. Tu silencio crea un vacío psicológico que no puede ignorar. Se descubre pensando en ti en momentos inesperados, en el trabajo, mientras navega por las redes sociales o desvelándose por la noche. Esos momentos son involuntarios. Ocurren porque tu silenciosa ausencia ha forzado tu presencia en su subconsciente. A medida que el silencio continúa, empieza a proyectar lo que podrías estar haciendo. ¿Está con otra persona? ¿Disfruta más de su vida sin mí? Imagina escenarios en los que tu felicidad persiste sin ella y esos pensamientos despiertan una tensión inesperada, celos y anhelo. Lo desconocido se vuelve irresistible. Empieza a cuestionar sus propias decisiones emocionales. La distancia que mantienes la obliga a preguntarse si alejarte fue la decisión correcta. Cuestiona sus impulsos, su timing y su orgullo. El silencio convierte el reflejo en un espejo psicológico del que no puede apartar la mirada. Tu silencio le permite evaluar la profundidad emocional que trajiste a su vida. Cada conversación significativa, cada acto de comprensión, cada respuesta serena a sus estados de ánimo cobra protagonismo en su memoria.
empieza a darse cuenta de que reemplazar esa profundidad no es tan fácil como creía. Puede que al principio sienta frustración, intentando racionalizar por qué no respondes. Esperaba una pelea, una llamada o un mensaje. Esa expectativa encuentra resistencia, tu ausencia, y la fricción empieza a generar una tensión emocional que siente pero no puede expresar. Esa tensión se convierte en el motor de su búsqueda mental. Mientras reflexiona, empieza a imaginar en qué persona te has convertido en tu silencio. Se pregunta si te has vuelto más fuerte, más seguro o más indiferente. Esa curiosidad se convierte en una sutil forma de admiración y deseo, porque no puede dejar de pensar en ti sin imaginar tu continua evolución. Su apego empieza a cambiar del pasado a la ausencia presente. Ya no se centra solo en lo que recuerda, se centra en aquello a lo que ya no tiene acceso. El hombre que una vez respondió, consoló y apoyó ahora no está emocionalmente disponible, y esa escasez magnífica su deseo de acercarse. Empieza a experimentar sutiles punzadas de soledad que están directamente relacionadas con tu silencio. Estas punzadas no se deben a la soledad en general, sino a tu extrañarte específicamente. Lo nota en pequeños detonantes, una canción que solían compartir, un lugar que visitaron juntos o una frase que alguna vez dijeron. Esos recordatorios golpean con más fuerza porque tu voz falta. Tu silencio la obliga a confrontar su orgullo. Se da cuenta de que ya no puede manipular, provocar ni poner a prueba tus emociones. Esa constatación desestabiliza su habitual sensación de control y comienza a sentirse vulnerable, una vulnerabilidad que naturalmente atrae su atención hacia ti. Empieza a preguntarse si se sobreestimó en tu vida. La confianza que tenía al alejarse se topa con la realidad de tu ausencia y empieza a cuestionarse si realmente comprendía tu valor. Esa tensión entre el orgullo y la duda la mantiene mentalmente conectada contigo. La ausencia también amplifica el significado emocional de los pequeños recuerdos. Recuerda momentos en que reísteis juntos, momentos en que la consolasteis o momentos en los que simplemente la escuchasteis. El silencio magnifica estos recuerdos porque no hay un consuelo inmediato que atenúe su impacto. A medida que internaliza el silencio, puede que desee haberte tratado de otra manera. Esa reflexión ya no se trata de controlarte, se trata de reconocer el peso emocional de perder a alguien que mantuvo sus límites, se respetó a sí mismo y se mantuvo impasible ante su partida. Cuando guarda silencio después de que ella se aleja, empieza a notar los patrones que antes ignoraba. Los pequeños gestos, tu forma de escuchar, la energía serena que transmitías, todo se amplifica en su memoria. La ausencia magnifica la presencia y ella empieza a ver las cualidades que antes pasaba por alto, dándose cuenta de que eran más escasas de lo que creía. Empieza a revivir los momentos en que se alejó, intentando justificar sus acciones, pero el silencio la obliga a afrontar la realidad. No hay discusión, ni debate, ni súplica. Solo la cruda verdad de tu serena ausencia. Esa silenciosa fuerza es un espejo que refleja sus propios errores, y ese reflejo es imposible de ignorar. Tu silencio crea espacio para que su imaginación vuele. Empieza a imaginar cómo continúa tu vida sin ella, cómo tus días se llenan de nuevas experiencias y cómo tu mundo emocional permanece intacto. Esa imagen mental la sacude porque esperaba que tu mundo se derrumbara sin ella, pero en cambio prospera. Con el paso de los días, nota un vacío en su propia vida. Las rutinas que solía compartir contigo se sienten vacías. Las conversaciones, las risas y la conexión que antes parecían ordinarias, ahora se sienten irreemplazables. El silencio le enseña el verdadero peso de tu presencia, no a través de las palabras, sino a través de la ausencia.